El año es 1939. En toda Europa, los tambores de guerra suenan con un ritmo terrible. Alemania, impulsada por la retórica incendiaria de Adolf Hitler y el partido nazi, se embarca en una campaña de conquista. El mundo observa con horror cómo cae Polonia, seguida de Dinamarca, Noruega y Francia. La maquinaria de guerra nazi, alimentada por el odio y la sed de poder, parece imparable. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto de escala y salvajismo sin precedentes, envuelve al mundo. Millones son arrastrados al torbellino, sus vidas alteradas para siempre por los horrores de la guerra total. De un lado están las potencias del eje, lideradas por la Alemania nazi. Su ideología una mezcla tóxica de supremacía racial y expansionismo violento. Frente a ellos, se encuentran las fuerzas aliadas, unidas en su oposición a la tiranía, pero profundamente desafiadas por la eficiencia y crueldad de la maquinaria de guerra nazi. Este conflicto global, con sus campos de batalla que abarcan desde las playas de Normandía hasta los desiertos del norte de África, representa un momento crucial en la historia de la humanidad. El resultado de esta guerra, un choque entre la libertad y el fascismo, determinará el destino de las naciones y el curso mismo del siglo XX. El mundo contiene la respiración, el futuro pende de un hilo. Pero ¿qué hubiera pasado si la balanza se hubiera inclinado en la otra dirección? ¿Qué pasaría si la maquinaria de guerra nazi, en lugar de ser detenida por el poder combinado de los aliados, hubiera logrado sus terribles objetivos? ¿Qué pasaría si el escenario de pesadilla, el que atormentaba el sueño de millones, se hubiera convertido en una realidad aterradora? La historia no es algo fijo e inmutable. Es un tapiz tejido con innumerables hilos, una compleja red de elecciones, oportunidades y consecuencias. Un ligero cambio aquí, una decisión diferente allá, y el curso de los acontecimientos puede alterarse irrevocablemente. Así es con la Segunda Guerra Mundial. Si bien la victoria aliada es la historia que conocemos, no era una conclusión inevitable. Imaginen por un momento un mundo donde ciertos eventos clave se desarrollaron de manera diferente. ¿Qué pasaría si los alemanes hubieran descifrado el código Enigma, dándoles acceso a información vital de los aliados? ¿Qué pasaría si la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, hubiera tenido éxito, paralizando al Ejército Rojo y abriendo los vastos recursos del este a la maquinaria de guerra nazi? Imaginen un mundo donde Estados Unidos, dudando en involucrarse en otra guerra europea, se hubiera mantenido aislacionista, negando a los aliados mano de obra y recursos vitales. En tal escenario, la marea de la guerra podría haber cambiado fácilmente a favor de los nazis. El poder combinado de la Wehrmacht, reforzado por los recursos capturados y las victorias estratégicas, podría haber abrumado a una fuerza aliada debilitada y aislada. Las consecuencias de tal victoria serían profundas, remodelando el panorama geopolítico y sumergiendo al mundo en una era de oscuridad y opresión. El mundo que conocemos, moldeado por los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos, dejaría de existir, reemplazado por un nuevo orden escalofriante gobernado desde el corazón del Tercer Reich. En esta línea de tiempo alternativa, la bota de la conquista nazi marcha por Europa, aplastando toda resistencia en su camino. Con la caída de Gran Bretaña, el último bastión de la oposición en el continente se derrumba, y el sueño de Hitler de un gran Reich germánico se convierte en una realidad aterradora. Desde la costa atlántica hasta los montes Urales, la esvástica ondea suprema. Las naciones de Europa, antes diversas y vibrantes, son absorbidas por la fuerza en el Reich, sus culturas reprimidas, sus identidades subsumidas en la entidad monolítica del Estado nazi. El mapa político del mundo se redibuja, con regímenes títeres instalados en ubicaciones estratégicas clave, bailando al son de sus señores nazis. El alcance del Reich se extiende más allá de Europa, con su influencia en África y Oriente Medio. La ideología nazi, con sus doctrinas venenosas de jerarquía racial y supremacía aria, proyecta una larga sombra sobre el mundo, alimentando el conflicto y la opresión donde quiera que se arraiga. Este nuevo orden mundial se basa en el miedo y la subyugación. La Gestapo, la temida policía secreta del régimen nazi, opera con impunidad, aplastando la disidencia y aterrorizando a la población para que se someta. Los campos de concentración, esos sombríos símbolos de la barbarie nazi,
se multiplican por los territorios conquistados, sus hornos trabajando horas extras para eliminar a cualquiera que el régimen considere indeseable. En este mundo remodelado por la victoria nazi, la vida diaria se convierte en un escalofriante ejercicio de conformidad y obediencia. El partido nazi, con sus tentáculos en todos los aspectos de la sociedad, impone su voluntad con puño de hierro. La educación se deforma en una herramienta de adoctrinamiento, alimentando a los niños con una dieta constante de propaganda nazi y odio racial. La libertad de expresión se suprime sin piedad. Los libros, las películas y la música están estrictamente censurados, y solo se permite la circulación de las obras que el régimen nazi considera aceptables. Las ondas de radio están llenas del zumbido incesante de la propaganda, glorificando al Führer y los supuestos logros de la raza aria. El tejido social de la sociedad se desgarra por la obsesión de los nazis con la pureza racial. Los judíos, considerados enemigos del Estado, son sometidos a horrores inimaginables, despojados de sus derechos, sus posesiones y, en última instancia, de sus vidas. El Holocausto, esa mancha en la historia de la humanidad, llega a su terrible conclusión, dejando millones de muertos y un continente marcado por las profundidades de la depravación nazi. Pero la persecución no termina ahí. Otros grupos considerados indeseables por el régimen, gitanos, homosexuales, discapacitados, disidentes políticos, también son perseguidos, detenidos y enviados a la muerte. El miedo y la sospecha se convierten en la norma, a medida que los vecinos se vuelven contra los vecinos, y los lazos de confianza se rompen por la amenaza omnipresente de la denuncia y el encarcelamiento.